Que chavos, buenas tardes. Perdón, en lo que se grababa el video, tuvimos ahí unos 10 minutos de pérdida de clase. Vamos a empezar con estática. Si no mal recuerdo, nos quedamos en... No, vamos a esperar a ver si tus compañeros se conectan. Bueno, chavos, comenzamos. Estábamos viendo vectores en estática en la semana pasada. Nos quedamos ahí viendo qué era un vector, qué era la fuerza. ¿Sale? No recuerdo si le subí tarea a plataforma. De eso sí no recuerdo. Una pregunta, chavos. ¿Saben utilizar plataforma? No. No, ok. Entonces, Más o menos. Ajá, perdón. Casi no. Ok, les enseño más o menos cómo utilizar plataforma. Ahorita le dedicamos 10 minutos y de ahí nos vamos ya a la clase, ¿sale? Vale, entonces aquí está. Casi no. Aquí se están viendo plataformas, supongo. Esta es mi plataforma. Yo tengo aquí todos mis grupos. En el caso de nosotros, nos vamos a meter a estática. Vamos a meter a estática. Ahí está. Sale. No me gusta cómo se ve aquí plataforma porque lo hace todo, mete todo. Aquí en el panel lateral podemos ver nosotros por unidades y al general, ¿no? En el general lo único que vamos a tener es la competencia de desarrollar en la materia, mi información de contacto, cómo se va a evaluar y ya la clase, ¿no? Que ahorita seguimos en la de matemáticas, ya más adelante iré actualizando estos para cada clase. Si nos vamos a unidad 1, ¿sale? Aparece la competencia de la materia. Aquí están unas diapositivas que fueron las que estuvimos trabajando la semana pasada, el video de la clase anterior, y al parecer no le subí tarea, se me olvidó. ¿Sale? Ya en esta semana se las pongo. Vamos a entrar a otra. Creo que la de arquitectura de computadoras sí les puse tarea. Vamos a ver, tablero. No creo que sí les había dejado tarea. En arquitectura de computadoras, en la unidad 1, aquí están las tareas, ¿sale? ¿Cómo van a subir su tarea? Aquí en Aprende y Aplica van a estar todas las actividades que ustedes tienen que realizar. En Evaluar tu conocimiento, el examen, si es que fuera a hacerse en esa unidad, recuerden que aquí manejamos 3 parciales, o sea, en la unidad que nos vaya a tocar la evaluación, se hace el parcial y se coloca aquí en Evaluar tu conocimiento, ¿sale? Para saber más, creo que ya les había comentado que simplemente es información adicional que ustedes pueden ver, no es obligatorio, para que puedan conocer más en el tema. En el caso de las tareas, ¿sale? Las tareas tienen simbolito, una mano y una hoja. Le dan clic aquí en el link, en este caso tenemos 2, y les manda toda la información de la tarea. ¿Sale? Aquí se realiza un mapa mental,
sobre las tecnologías de la información. Considere el siguiente video como base del mapa, puede incluir otras fuentes de información. Entonces ustedes ven el video y aquí abajito dice, considere la lista de cotejo que se anexa a continuación para la elaboración de la actividad. Abren la lista de cotejo. Aquí la vamos a guardar en descargas. ¿Están visualizando la lista de cotejo, chavos? Sí. ¿Sí? Sale. Aquí en la lista de cotejo, ustedes no la van a llenar, esta la voy a llenar yo. Simplemente es para que ustedes sepan qué les voy a evaluar y cómo voy a sacar su calificación. Lo primero, su trabajo debe contener una portada, por lo menos con el nombre de la institución en Arial 28, mayúscula y centrado. Nombre de la materia en Arial 20, negritas y alineado a la izquierda. El tema de la tarea, Arial 16, negritas, alineado a la izquierda. Nombre del alumno en Arial 16, negritas y alineado a la izquierda. Y nombre del docente en Arial 14, negritas y alineado a la derecha. ¿Sale? La portada vale el 5% de su tarea. Después, el mapa mental presentado parte de una idea principal y sus ramificaciones corresponden a las ideas principales del tema. En este caso, que el mapa mental es de tecnologías de la información, pues obviamente el tema principal es tecnologías de la información y sus ramificaciones pueden ser los tipos, sus aplicaciones, su evolución, etcétera, ¿no? Ya ustedes ahí verán qué información coloca. El mapa no contiene texto en exceso y presenta imágenes haciendo alusión al tema, ¿sale? O sea que si abusan mucho de texto, ¿sale? O no presenta ninguna imagen, pues obviamente este 10% lo pierden, ¿no? El mapa contiene por lo menos 3 ramificaciones principales y 2 secundarias, ¿sale? El texto y tamaño del mapa mental permite su lectura y las imágenes presentadas son de buena calidad, son el 10%. Contiene imágenes con título al pie con referencia y fuente. ¿Qué es esto de con título al pie con referencia y fuente? Cuando ustedes colocan una imagen, deben de colocar qué es lo que se aprecia en la imagen y de dónde obtuvieron la imagen. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien. Por ejemplo, ponen ¿qué será? Un simbolito de mega, por ejemplo. Ahí colocan que es, no sé, ponen ahí logotipo de Megaupload o de Mega y colocan la fuente ahí adelantito, coma, fuente, y colocan de la página o de dónde la obtuvieron, del libro que la hayan obtenido y demás. Presenta el trabajo en formato PDF, en tiempo y forma. Presenta una conclusión sobre la información mostrada, así como su punto de vista sobre la importancia del tema en su carrera. O sea, en este caso, la importancia de las tecnologías de la información en la industria automotriz o en la ingeniería automotriz. Y el documento presenta el elemento bibliografía con por lo menos 3 fuentes de información. O sea, el video que ya les publiqué ya es una fuente de información. Requerirían otras 2 fuentes para profundizar en el tema y colocar su referencia, ¿sale? ¿Cómo van a ingresar su referencia? Pues ya en Word ahí tiene una opción donde dice insertar, referencia, agregar fuente y ahí escriben ya su referencia. Si quieren les enseño. ¿Les enseño cómo colocar una referencia? Sí. Sí, por favor. Dale, entonces en Word, le damos compartir. Ahí están viendo Word. Sí. Sí, ok. Por ejemplo, supongamos, vamos a hacer una impant. Supongamos que ustedes meten esta imagen, ¿no? En su trabajo de investigación. ¿Sale? Lo que ustedes pueden hacer, ¿sale? Es, abajito dan un enter y simplemente colocan aquí, no sé, figura 1 punto, ¿sale? Y aquí ya colocan visualización de clase online, ¿sale? Describen qué es lo que se ve en la imagen. Punto, fuente, 2 puntos y colocan de dónde sacaron la fuente, ¿sale? Por ejemplo, si la imagen la sacaron ustedes porque hicieron un trabajo y demás, o es una captura de su pantalla, ¿sale? Y esa captura de pantalla no contiene nada más que algo de su autoría, colocan fuente propia, ¿sale? En caso de que no, ¿sale?
colocan aquí la fuente. Por ejemplo, si es de YouTube, ponen YouTube, o si es de algún canal, colocan el nombre del canal. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Para hacer las referencias se van a ir aquí, en referencias, ¿sale? Insertar cita, ¿sale? Agregar nueva fuente. Les abre esta ventana, ¿sí la pueden ver? Que dice crear fuente. Y en esta ventana seleccionan de dónde sacaron la información. Si de un libro, de una sección de libro, de un artículo de revista, de un artículo de periódico, ¿sale? De un sitio web, por ejemplo. Lo más seguro es que sea de un sitio web. ¿Sale? Colocan el autor, es el autor del sitio web, depende. Si es un blog, muchas veces tiene el nombre del autor. Si no es un blog o no encuentran el nombre del autor, colocan autor corporativo, ¿sale? Y colocan el nombre de la página web, ¿sale? Por lo regular el nombre viene hasta la parte de hasta abajo, hasta el pie de página, ahí viene el nombre de la página. Por ejemplo, lo sacaron de Wikipedia, entonces pon Wikipedia. ¿Sale? Ese es el autor corporativo. Nombre del sitio web. El nombre del sitio web, ¿sale? Ya ven que en la parte de, por ejemplo, aquí dice documento 1 Word. Ese donde dice documento 1 es el nombre del documento. En Chrome hace algo similar. Pone el nombre de la página y luego pone Chrome. ¿Sale? Entonces, este nombre de página es lo que ustedes van a sacar aquí. Por ejemplo, tal vez ustedes buscaron tecnologías de la información en Wikipedia y el artículo se llama tecnologías de la información. ¿Sale? Ese es el nombre del sitio web. Y aquí colocan el nombre del sitio web completo, que en este caso también viene hasta la parte de abajo, Wikipedia. Pueden poner aquí website. ¿Sale? El año, ¿sale? Aquí, como es muy difícil que ustedes obtengan el año de publicación, coloquen el año en el cual fue obtenida. Que en este caso sería 2019, el mes que la hicieron, que sería 06, o la fecha, que sería junio, ¿vale? Y el día, no sé, el 10. Y la URL completa de la información, o sea, aquí ya iría el www.wikipedia.com, diagonal, no sé, tecnologías de la información. Algo así, ¿no? Igual y así es el nombre. Simplemente le dan a aceptar, ¿sale? Esto de aquí es como si ustedes lo fueran a, por ejemplo, si copiaron un texto completo, aquí está el texto de las tecnologías de la información, como no es de su autoría, lo tienen que referenciar. Una vez que ya está el texto, donde finaliza el texto, insertan la fuente, que es esto. Pero para hacer su bibliografía, se van aquí donde dice insertar cita, van aquí donde dice bibliografía, ¿sale? Y seleccionan el que más les agrade, bibliografía, y les muestra en formato APA, ¿sale? La fuente de donde fue obtenida. Wikipedia 2000, aquí dice dónde fue obtenido, el nombre de la página, obtenido de Wikipedia website, y la URL. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien. ¿Sí se entendió, chavos? Sí. ¿Sí? En caso de que lo vayan a hacer en otro documento o en otro tipo de software, si ingresan aquí nada más las referencias, las obtienen, las copian y ya las pegan en el lugar donde ustedes las vayan a usar. ¿Sale? No hay ningún inconveniente. ¿Sale, chavos? Entonces, cuando ustedes hagan una investigación y copien texto, lo tienen que referenciar de esta forma. ¿Sale? Porque es texto que no es de su autoría. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sale? Ya más adelante en alguna que otra materia verán todo esto de las referencias y demás. ¿Sale? Vamos a guardar. Entonces lo que tendrían que hacer para cumplir con ese rubro, ¿sale? Y aquí en la parte de abajo, ¿sale? Aquí ya dice a ustedes, déjenme cambio de rol. Creo que no me deja. Participantes. No me deja cambiar de rol. Ok, a ustedes les va a aparecer algo similar, ¿sale? Simplemente les va a decir la fecha de entrega, ¿sale? El tiempo restante que tienen y aquí abajito les va a decir añadir envío.
le dan clic ahí donde dice añadir envío y les va a abrir una ventana, ¿vale? Donde les va a pedir que agreguen a ustedes el archivo que vayan a subir. Arrastran el archivo o lo ingresan y cuando termine de cargarse ya le dan enviar. Ya nada más verifiquen que diga enviar para calificar o algo así lo dice y ya con eso se manda su tarea. ¿Sale? Pensé que podíamos hacer cambio de rol aquí, pero al parecer no se puede. A ver, espérame, tal vez es acá atrás. No, tal vez es aquí. Copia, configuración, copiar respaldo, restaurar, reiniciar más. Editar, desactivar edición, finalizar, filtros, configuración, cortar, reiniciar. Finalizar reporte, bitácoras, no se puede. Usuarios, no se puede. No puedo cambiar de rol, ¿sale? Pero lo tendría que hacer así, les digo, no es tan complejo, ¿sale? Para que puedan subir sus tareas, ¿va? Sale, seguimos entonces con la clase. ¿Dudas hasta aquí, chavos? Sale. Entonces la clase pasada estábamos viendo lo que eran los vectores, ¿sale? Y ya hemos visto que un vector tenía componentes, estábamos viendo la conversión de un vector de una, del plano cartesiano a plano polar, ¿sale? Entonces vamos a hacer unos pequeños ejemplos con eso para poder agilizar el tema, ¿sale? Por ejemplo, si yo denoto un vector en un plano polar, ¿sale? Con la siguiente información, donde su magnitud es 5 y tiene un ángulo con respecto del eje X, podríamos llamarlo, ¿sale? De 30 grados, ¿sale? Yo puedo escribir este vector que se llame V. El vector V es igual a 5 con un ángulo, perdón, con un ángulo de 30 grados, ¿sale? Pero si yo lo quiero pasar, ¿sale? A un plano cartesiano, lo que voy a tener que hacer es lo voy a tener que convertir, para lo cual, ¿sale? Lo que yo voy a hacer es sacar su componente en X, ¿sale? Que va a ser igual a su magnitud, ¿sale? A la magnitud de V por el coseno de su ángulo teta. ¿Quién es teta? Este ángulo de aquí. Y debo obtener su coordenada y, que va a ser igual a la magnitud del vector por el seno de teta. En este caso, para pasar este vector a un plano cartesiano, lo que yo tengo que hacer es que X va a ser igual a su magnitud, que es de 5, por el coseno de 30, ¿sale? Donde el coseno de 30, recuerden que deben tener sus grados, su calculadora configurada en DEG, ¿sale? El coseno de 30 es igual a 0.866, que va a ser igual a 4.33. Entonces este 4.33 es mi componente en X. Y mi componente en Y, que va a ser igual a 5 por el seno de 30, que va a ser igual a 5 por 0.5, va a ser igual 5 por 0.5 a 2.5. ¿Sale? Esas son mis componentes. Entonces, en el plano cartesiano, ¿sale? Aquí tenemos X, Y, ¿sale? Vamos a tener un vector o una componente del vector
en 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aquí tenemos 4. Entonces tenemos un componente X de 4.33. ¿Sale? Y una componente en Y, ¿sale? De 2.5. Tenemos dos vectores que son los vectores componentes. ¿Cómo voy a obtener el vector? Pues este vector de 4.33 también lo dibujo en la parte de arriba, que es como si yo hiciera una suma de vectores. Y este vector de 2.5 lo coloco, ¿sale? De esta punta hacia arriba. Y entonces mi vector es este de acá. ¿Vale? Ese es mi vector V en el plano cartesiano. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien, chavos? Sí. Vale. Sí. Voy a borrar. Ahora, para pasar de cartesiano a polar, si yo tengo un vector en mi plano cartesiano, ¿sale? 1, 2, 3, 4, 5, ¿sale? Y aquí supongamos que lo tenemos en el 3, ¿sale? Que esas serían mis componentes, 5 y 3 son mis coordenadas. ¿Sale? Tengo un vector V con coordenadas 5,3. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a obtener la magnitud del vector, que es igual a la raíz cuadrada de su componente en X al cuadrado más su componente en Y al cuadrado. Por lo tanto, va a ser 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es igual a 25 más 9, que es igual a 34, que es igual a 5.83. Y esa es la magnitud de mi vector. ¿Vale? Y me falta obtener su ángulo teta. Su ángulo teta va a ser igual a tangente a la menos 1, o arco tangente, de su componente en Y sobre su componente en X. Por lo tanto, va a ser igual a tangente a la menos 1 de 3 sobre 5, que es igual a 30.96. Y entonces, para mi plano polar, yo voy a tener un vector de magnitud 5 con un ángulo de 30.96 grados, el cual puedo escribir como mi vector es igual a 5.83 con un ángulo de aproximadamente 31 grados. ¿Sale? Así es como nosotros vamos a convertir un vector de cartesiano a polar y de polar a cartesiano. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? No, ¿verdad? Sale, dentro de las operaciones fundamentales, ¿sale? La clase pasada estuvimos viendo la multiplicación por un escalar, ¿sale? Que lo único que me hace es incrementar mi vector de tamaño, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo tengo de manera polar mi vector V, que es igual a 3 con un ángulo de 20 grados, ¿sale? Y les digo que V1 es igual a 3 veces V, eso me va a dar igual que 3 por 3 es 9 con un ángulo de 20 grados, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Eso sería de manera polar. De manera cartesiana, ¿sale? Mi vector V sería igual a 3 por el coseno de 20, ¿sale? Que me daría una coordenada de 2.81,
Sí. 3 por el seno de 20, que me da una coordenada de 1.02, ¿sale? Ese es este vector y este es el mismo, simplemente que uno está en polar y el otro está en cartesiana. ¿Vale? Tomando en cuenta la misma multiplicación, me dice que V1 es igual a 3 por V, que sería a 3 por 2.81, 1.02, que sería igual a 8.43, 3.06. ¿Sale? ¿Sale, chavos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Cómo lo vamos a comprobar? ¿Sale? Lo que vamos a hacer es hacer la conversión de polar a este vector de aquí, ¿sale? Lo vamos a convertir a cartesiano, ¿sale? Por lo tanto, V1, este V1 que está en polar, sería igual a 9 por el coseno de 20, que es igual a 8.45, que es su componente en X, coma su componente en Y, que sería 9 por el seno de 20, que me da a 3.07. Si comparamos nuestras respuestas, ¿sale? El vector es aproximadamente el mismo. Ahí tenemos unas pérdidas de información debido al redondeo, ¿sale? Pero en cuestiones técnicas, pues es el mismo vector. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas Sí. hasta acá, chavos? Podemos anotar. ¿Sí? Clase se graba en una plataforma y se la comparte. Vale. Entonces, la plataforma, ¿vale? Que es la que están viendo aquí. ¿Sí? Ok, estamos viendo plataforma. Sí, se ve. Estamos viendo la plataforma de la materia de matemáticas 3. Para hacerla más fácil de navegación, estoy poniendo todo por etiqueta, desde la unidad 1 hasta la unidad número. ¿Listo, chavos? Vale, chavos, Sí. seguimos. Para la suma de vectores, ¿sale? Vamos a tener dos formas de hacerlo. ¿Sale? La primera, cuando nosotros la tengamos de forma cartesiana, ¿sale? Y tenga yo dos vectores, por ejemplo, el vector 1
igual a 2,3 y el vector 2 igual a 0,5, ¿sale? Que en mi plano cartesiano me representarían un vector que me dice que su punto final está en 2,3, que sería este vector, ¿sale? Y otro vector que me dice que está en 0,5, ¿sale? Que es este vector de aquí, ¿sale? Lo que yo voy a hacer de forma cartesiana, de manera gráfica, es donde termina un vector, ¿sale? Coloco el otro vector, ¿sale? Entonces, este vector me dice que su coordenada es 0,5, entonces, para mí ahora este punto es mi punto 0,0. Por lo tanto, de aquí vuelvo a partir para volver a redibujar este. Entonces, de aquí tendría yo que contar 1, 2, 3, 4. Por aquí estaría el 5. Por lo tanto, mi vector quedaría hasta acá. ¿Sale? Y de este vector, de mi segundo vector, yo coloco desde la cabeza el vector número 1, que sus coordenadas son 2,3. ¿Sale? Por lo tanto, serían 2, ¿sale? 3 hacia arriba y me queda este punto de acá. ¿Sale? Por lo tanto, el vector resultante va a ser el vector que va desde el origen hasta el cruce de estas líneas, que está definido simplemente por las coordenadas cartesianas, que en este caso serían 7,3. Entonces, mi vector resultante es igual a 7,3. Eso es de manera gráfica, ¿sale? De manera algebraica, ¿sale? Donde yo tendría B1 más B2 va a ser igual a mis coordenadas 2,3 más 0,5, ¿sale? Lo que yo voy a hacer, recordemos que esta coordenada es en X, esta es Y, esta es en X y esta es Y. Lo que yo voy a sumar es simplemente X con X y Y con Y. ¿Sale? Por lo tanto, esto va a ser igual. ¿Qué hice? En este vector lo tengo mal, lo dibujé mal, chavos. Sería aquí al revés, 5,0, ahí tuve un error. Sale con este vector 5,0 y ahí queda, ¿sale? Lo había puesto al revés, este iba hacia arriba, ¿sale? Entonces, a partir de esto, nosotros ya tendríamos 2 más 0 y por lo tanto, aquí es al revés, ¿no? 5,0, ahora sí. 5, 2 más 5 serían 7, 3 más 0 serían 3, ¿sale? Mi coordenada queda como 7,3. ¿Vale? Eso es en forma cartesiana. ¿Sale? Voy a borrar porque nos quedan 5 minutos. ¿Sale? Y ya nos va a dar tiempo de volver a unirnos en lo que se convierte el video. ¿Sale? Ya en la grabación que suba puedan poder tomar nota. ¿Sale? Eso es de forma cartesiana. ¿Sale? De forma polar. ¿Sale? Suponiendo que yo les digo que mi vector 1 es igual, tiene una magnitud 5 con un ángulo de 30 grados con respecto, ¿sale?, a la normal horizontal. Mi vector 2 es igual a 7 con un ángulo de 75 grados con respecto de la normal, ¿sale? O sea que lo que yo tengo es un vector de magnitud 5 con un ángulo de 30 y un vector de magnitud 7 con un ángulo de 75 grados. ¿Sale? Si yo lo puedo hacer gráfico, sí lo puedo hacer gráfico, simplemente tendría que hacer uso de reglas y transportador. En este caso no lo tenemos, por lo tanto lo vamos a hacer de manera algebraica. ¿Vale? Lo que debemos hacer de manera algebraica, vamos a hacer una sumatoria de vectores, tanto en X como en Y. Prácticamente lo que vamos a hacer es sumar sus componentes. Entonces hacemos una sumatoria en X que va a ser igual al vector 1, ¿sale?, más, va a ser igual a la componente en X del vector 1, ¿sale?,
que va a ser igual, lo puedo poner aquí, x de v1 más la componente en x del vector 2 y hacer una sumatoria en y, donde vamos a sumar la componente y del vector 1 más la componente y del vector 2. ¿Sale? Una vez que hacemos esta sumatoria, ¿sale? Obtenemos el valor absoluto o la magnitud de mi vector resultante, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria en x al cuadrado más la sumatoria de y al cuadrado. ¿Sale? Y mi ángulo θ va a ser igual a la tangente a la menos 1, ¿sale? De la sumatoria en y sobre la sumatoria en x. ¿Sale? En este caso, entonces, lo que nosotros haríamos sería que esta sumatoria de y va a ser igual a la magnitud de x del vector 1, que sería 5 por el coseno de 30 más 7 por el coseno de 75. Y esto sería, y en y sería igual a 5 por el seno de 30 más 7 por el seno de 75. ¿Vale? Y entonces mi sumatoria en x sería igual, ¿vale? Haciéndolo con la calculadora, 5 por el coseno de 30 más 7 por el coseno de 75 nos da un valor de 6.14 y en y sería 5 por el seno de 30 más 7 por el seno de 75 nos da igual a 9.26. ¿Sale? ¿Qué es lo que nos faltaría hacer? Simplemente sacar la magnitud de nuestro vector resultante, que sería igual a la raíz de 6.14 al cuadrado más 9.26 al cuadrado. ¿Vale? 6.14 al cuadrado más 9.26 al cuadrado, que sería igual a 11.11. ¿Sale? Esa es la magnitud de mi vector resultante. ¿Sale? Y obteniendo el ángulo θ, simplemente sería θ es igual a la tangente de la sumatoria en y, que es de 9.26, sobre la sumatoria en x, que es de 6.14. ¿Sale? Tangente a la menos 1 de 9.26 entre 6.14, que nos da un ángulo de 56.45 grados. ¿Sale? Si lo hiciéramos de manera gráfica, este vector lo tendríamos que dibujar aquí, ¿sale? Quedaría acá. Y este vector lo tendríamos que dibujar aquí. Y pues obviamente nuestro vector resultante sería este de aquí, con una magnitud de 11.11 y un ángulo de 56 grados. ¿Vale, chavos? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? Sí. ¿Dudas, chavos? ¿No? Sale. En la semana les voy a subir un video sobre sumatoria de fuerzas en elementos o estructuras con cargas puntuales. ¿Sale? Prácticamente son sumatoria de vectores, esto que vimos aquí. ¿Sale? Pero en este caso los vectores van a representar fuerzas. ¿Sale? Fuerzas puntuales o cargas puntuales. ¿Sale? Se los voy a subir en la semana para que lo podamos checar. Y ya les subo unos ejercicios y ya en la siguiente clase comentamos, ¿sale? Esta semana no tuvieron clases, no tuvieron tarea esta semana porque nos quedamos un poquito cortos. No nos dio tiempo de mucho. Pero para la siguiente clase voy a dejarles 2 tareas en plataforma. La primera es la investigación sobre las leyes de Newton y la segunda van a ser 2 ejercicios de este tipo de procedimiento, ¿sale? Y con eso terminaremos la primera unidad. ¿Sale, chavos? Vale, entonces ahorita nos conectamos al mismo link para la siguiente clase, que es la de arquitectura de computadoras. ¿Sale? Me esperan 10 minutos en lo que se graba este video, ¿sale? Gracias.